Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, el día de hoy ya estamos en una 8 y nos dice, bueno, lo voy a decir yo porque está medio lenta la internet. Yo soy audiovisual, rojo con rayos verdes. O sea, rojo es el sello, verde es el rayo. Con la espiritualidad de la mente. Esto me lo está definiendo un poquitito. La mente en relación al tono. El tono 8 es de la mente. Y la espiritualidad también, porque está relacionado con el ciclo Pax. El ciclo Pax es el ciclo del símbolo. Son tres tiempos que simultáneamente desarrollan el tiempo. Vida, sentidos, mente, simultáneamente crean tiempo. ¿Ok? Y el tiempo engloba estos tres tiempos, que suceden tan rápidamente en la ubicación de la chispa vital que obviamente no somos conscientes de eso. Somos conscientes de la existencia del tiempo. Una vez que el tiempo crea con la chispa vital el cuerpo humano. ¿Está? Entonces, lo que nosotros creemos que es el tiempo es solo una mínima parte de lo que realmente el tiempo es. En el tiempo se está creando la creación y la creación está sucediendo en cada instante presente. Nosotros somos conscientes en el instante presente de ser un cuerpo específico dentro de la creación. Pero la chispa vital con la que se crea tu cuerpo, el mío y el de todas las almas humanas, es en realidad un solo cuerpo, llamado el cuerpo raíz, cuya alma, llamada el alma madre, almacena a todas nuestras almas. Y nosotros, como si fuésemos otros yoes de ese cuerpo raíz, estamos dentro de ese cuerpo creyendo ser otros cuerpos. Está lo que nosotros somos se le llama durmientes del mundo. Somos sus semejantes, creemos vivir en el mundo, creemos ser seres humanos, tenemos sensaciones, experimentamos todo exactamente igual como lo experimenta el cuerpo raíz, pero en realidad solo existe el cuerpo raíz. ¿Está? ¿Por qué? Porque no es necesario crear más que un cuerpo para crear un mundo. El mundo es una ilusión, una realidad creada en base a sensaciones que experimento en mi cuerpo físico. Y mi cuerpo físico lo estoy creando con una chispa indivisible, con la cual creo todas las partículas subatómicas de mi cuerpo en un instante presente. ¿Ok? Solo soy consciente de ser la conciencia de ese instante presente y de los instantes presentes que vendrán después. De esa manera eso es lo que llamamos tiempo lineal. Comienza desde el día que nací y finaliza el día en que muero. Toda esa cantidad de tiempo es una unidad de tiempo llamada yux. ¿Ok? Hay 260 yux, son cíclicos, son eternos, y su programación, donde la sintetizamos en un mandato, que es una estrofa de un poema universal de 260 estrofas, cada estrofa es un mandato que hace que ese yux funcione de una manera determinada, factorizando la energía de la chispa vital para crear el cuerpo de la idea autoexistente que ese cuerpo va a creer ser. O sea, la persona del cuerpo físico, el yo soy. ¿Ok? Entonces, el día A8, volvemos de vuelta a un día A. Empezamos en A1, ahora ya estamos en A8. Cada vez que sucede un día A, con el sello A, estamos comenzando una columna de la tabla de 260 yux. ¿Ok? En el día 1, A1, hemos comenzado esta cronomeditación. Ahora estamos en el día 21 y estamos comenzando la segunda columna. En esta segunda columna, nuestra tarea es llegar hasta la vida. Entonces, en el día de hoy, la esencia es el ser. Y el último día, que es la letra Z, es la vida. Entonces, es para ser de la vida y para poder proyectar una vida perfectamente sincronizada con el ser que uno es. Entonces, para poder lograr esto tenemos que ponernos en la frecuencia 1320 y para eso tenemos que hacer que nuestra mente empiece a pensar de un modo cronocrático y eso es adquiriendo el conocimiento cronocrático.
Para eso es esta cronomeditación, para que cada día aprendas un poquito más del conocimiento cronocrático a través de nuestra aplicación, puedas leer el mandato universal cuantas veces lo necesites para que se te vayan quedando en la mente sus componentes básicos del mandato, que son los atributos del sello del tiempo y los atributos del tono de la energía que el tiempo va a estar factorizando durante ese sellado de tiempo, que hace que la duración del tiempo dure una determinada cantidad de instantes presentes. Por lo tanto, un yux es una unidad de tiempo que puede durar mucho o poco. La menor cantidad de tiempo de un yux es lo que demora en crear una permutación de la chispa vital igualándose a una partícula subatómica del cuerpo raíz. Y la máxima duración de un yux es lo que va a durar toda esta creación universal. ¿Ok? Entre esa mínima duración de instante para crear una partícula subatómica o para crear todo un universo de principio a fin, entre medio de eso tenemos infinidad de yux definiendo los tiempos de absolutamente todas las cosas, o sea, de todas las existencias. Acordate que todo está creado dentro tuyo, por lo tanto todo tiene vida. No hay nada, esta silla que tengo acá, este sillón, esta casa, todos esos elementos que naturalmente por las ciencias que todavía están muy atrasadas en el tiempo del crononauta, las de la Tierra nos dicen de que no, eso es materia muerta, eso es una casa, eso está hecho con desechos, eso está hecho de tal manera, eso no tiene vida. No, todo tiene vida porque todo está creado dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, hasta la cosa que pareciera que está completamente muerta está viva. Por ahí puede ser que no todas las formas contengan una idea autoexistente que a su vez sea consciente de ser existencia dentro de ese cuerpo. ¿Ok? Eso sí es solamente de lo que llamamos los organismos vivos. Y de todos esos, los únicos que tienen conciencia de que pasaron un momento anterior y van a pasar a un subsiguiente y tienen una conciencia de tiempo y además almacenan esos datos, son las almas. Las almas están creadas para almacenar datos de lo que ocurre en el mundo. Por eso, supongamos, yo siendo el cuerpo raíz, no me alcanza con ser yo solo. Necesito tener una gran cantidad de otros yoes, de otras almas, para poder almacenar todo lo que está sucediendo en el mundo, en sus propias almas. ¿Está? ¿Por qué se almacena en almas y no almaceno en un servidor público o en internet o en blockchain todos estos datos? O en una supercomputadora de Dios, etcétera. Porque la supercomputadora de Dios es el cuerpo raíz, es el alma madre. Ahí se almacena absolutamente toda la creación. Y dentro de ese almacenamiento de datos, que básicamente son ceros y unos, que está leyendo la chispa vital dentro del cuerpo, tenemos todos los datos de todas las otras almas que creen realmente existir. Pero como te vuelvo a decir, solo existe un cuerpo, solo existe un mundo, solo existe una creación. Nada más que eso. A8. La esencia es el ser. Soy energía radiante. Eso significa ser. Si sos energía radiante, por tu propia energización en radiancia, vas a crear algún tipo de animación en la vida. Por lo tanto, tenés animación, tenés movimiento y seguramente sos el ser de alguna cosa que se mueve y que tiene vida. ¿Ok? Ser, soy energía radiante. El día de hoy, como nos lo dice acá el tono 8, armonizo con el fin de nutrir, modelando el ser. Y sí, es un día como te lo dije, de la mente. La armonización es absolutamente espiritual. Acordate que espiritual es de la mente, así como el arte es de los sentidos y así como la ciencia es de la vida. Conciencia de la vida, con el arte de los sentidos, con la espiritualidad de la mente, logro la existencia del tiempo creyendo ser energía viva. Y eso es un ser.
Felicidades, que tengas un hermoso IUX A8 el día de hoy y nos vemos mañana, mi querido aspirante a crononauta. Chao.